Hola queridas y queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Les habla su profesor Guillermo. Bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje de ciencias naturales. En esta ocasión comenzaremos la unidad número 2 llamada ¿Cómo es la materia que nos rodea? El título de esta clase número 4 se llama Sustancias puras y mezclas. Te invito a que coloques atención a las explicaciones que dará tu profesor. Si necesitas, puedes colocar en pausa este video para aclarar tus ideas. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a mi correo y así poder contestar y aclarar tus consultas. Comencemos. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 2. ¿Cómo es la materia que nos rodea? El objetivo de aprendizaje es el número 14 y dice investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, homogéneas y heterogéneas, los procedimientos de separación de mezclas, decantación, filtración, tamizado y destilación, considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. Para esto, realizaremos dos clases, los días miércoles 17 de junio y miércoles 1 de julio. Cada clase a la semana siguiente contará con su retroalimentación. Estas serán el día miércoles 24 de junio y el día miércoles 8 de julio. Debes estar atento a las clases virtuales y al material que entregará tu profesor mediante la plataforma Gestionados. Además, puedes apoyarte con el libro de Ciencias Naturales, en las páginas 244 en adelante. Clase número 4, miércoles 17 de junio del año 2020. Objetivo de la clase: conocer y diferenciar sustancias puras y mezclas. Palabras claves: materia, sustancia pura, elemento químico, compuesto químico, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Quisiera pedirte que copies en tu cuaderno la fecha y el objetivo de la clase junto con sus palabras claves, además de las diapositivas número 9 y número 10. Activaremos conocimientos previos. Te presento un desafío. Piensa y responde en voz alta. ¿Qué son las sustancias puras? ¿Qué son las mezclas? ¿Qué estado físico de la materia reconocemos en esta imagen? ¿Qué tienen en común los componentes de la imagen? Adelante. Listo. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder todas las preguntas? ¿Hubieron preguntas que te resultaron más fáciles de responder? ¿Hubieron preguntas que te resultaron más difíciles de responder? A continuación, veremos un video que puede aclarar tus dudas.
¿Qué te ha parecido? Continuemos. ¿Qué es la materia? Se conoce como materia a todo lo que conforma el universo físico, ocupando un lugar en el espacio y susceptible de poseer distintas formas, siendo percibida por los sentidos. Todos los cuerpos están integrados por materia. Materia es todo lo que nos rodea. Lo que ya sabemos, clasificamos materia según características físicas. La materia está formada por partículas. El orden en que se distribuyan estas partículas determinará el estado en que se encuentre la materia, pudiendo ser sólido, líquido y gaseosa, todo según el orden y distribución de sus partículas. ¿Lo recuerdas? Cada estado de la materia posee sus características particulares, ya sea el volumen o la forma. ¿Lo recuerdas también? Además, la materia puede cambiar de estado según aumente o disminuye la temperatura. Actualmente existen 6 cambios de estado, los cuales son fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación y sublimación inversa. ¿Qué debemos saber ahora? Clasificar la materia según su composición química. En esta clase aprenderemos cómo clasificar la materia de acuerdo a su composición química. Esta se clasifica en sustancias puras y mezclas, como nos presentaba el video. Una sustancia pura junta con otra sustancia pura pueden dar forma a las mezclas, y las mezclas pueden ser separadas para originar sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser compuestos o sustancias simples formadas por un solo elemento, que pueden ser metales, no metales. Estos elementos son representados por símbolos. A su vez, las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas, como las disoluciones. Vamos a verlo con más profundidad. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por átomos y moléculas. Eso sí ya lo sabían, ¿no es cierto? Todo lo que nos rodea e incluso nosotros mismos estamos hechos por materia. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, los vehículos están constituidos por miles de millones de átomos y moléculas que forman parte de nuestra vida diaria. Si observas a tu alrededor, podrás notar que todos estamos rodeados de diversos objetos. Todos ellos son materia. Algunas pueden ser sustancias, elementos o compuestos, o muchas de ellas pueden ser mezclas, homogéneas o mezclas heterogéneas. Todo va a depender de su composición química, los átomos o moléculas que las conformen. Veamos. Sustancias puras. Se denominan sustancias puras a aquellas sustancias que están formadas por átomos o moléculas todas iguales, que tienen propiedades específicas que las caracterizan y que no pueden separarse en otras sustancias a través de procedimientos físicos de separación. Un diamante está formada por muchos y muchos átomos de carbono, mientras que el oro está compuesto de miles y miles de átomos de oro. Algunas de estas propiedades se pueden determinar con exactitud, por ejemplo, la densidad o las temperaturas de fusión y ebullición en unas condiciones dadas. Por ejemplo, el agua, sabemos que su punto de solidificación es a los 0 grados Celsius, mientras que su punto de ebullición, donde pasa de estado líquido a estado gaseoso, es posible a una temperatura de 100 grados Celsius. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. ¿Qué son estos? Te invito a conocer. Sustancias puras, elementos. Están formados por una sola clase de átomo, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo,
y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Son sustancias puras simples todos los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Conocían la tabla periódica? En la tabla periódica se agrupan todos los elementos que forman parte de todo lo que existe en la naturaleza. También hay elementos que han sido sintetizados en laboratorios por científicos. Algunos elementos que están incorporados en la tabla periódica son el caso del calcio, elemento fundamental de la composición de nuestros huesos, el cobre, un mineral que se encuentra en el suelo, o el oxígeno, que es un gas que forma parte del aire que respiramos. ¿Lo recuerdas? Veamos qué son los compuestos. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas, en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la molécula. Por ejemplo, veamos esta molécula. Es una molécula de agua. Su fórmula química es H2O, lo que quiere decir que está formada por dos átomos de hidrógeno, H2, que son las moléculas de color blanco, y un átomo de oxígeno, que está representado con el color rojo. En el caso de la molécula de etano, su fórmula química es C2H6, lo que significa que esta molécula está formada por dos átomos de carbono, que están de color negro, y 6 átomos de hidrógeno, que están representados de color azul. Finalmente, otra molécula de butano, como la que pueden ver acá, está compuesta por 4 átomos de carbono, que son los de color negro, C4, y 10 átomos de hidrógeno, que están representados de color blanco. De allí que la fórmula de la molécula de butano sea C4H10. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, el agua está constituida por los elementos hidrógeno y oxígeno y se pueden descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica, llamada electrosis. Observa la animación. Las moléculas de agua están siendo separadas mediante la electrólisis. En ella podemos ver cómo las moléculas de hidrógeno y de oxígeno se separan. Moléculas de oxígeno, moléculas de hidrógeno. Algunos ejemplos de sustancias puras son el agua, H2O, el ozono, O3, el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO2, el hierro puro, Fe, el sodio, Na, el oro puro, Au, el benceno, C6H6, el grafito, C, la sal o cloruro de sodio, NaCl, el nombre de las sustancias puras y su fórmula química. Ahora te invito a responder, ¿cuáles de estas sustancias puras son elementos y cuáles compuestos? Veamos cómo te va.
Felicitaciones, muy bien. Revisemos. El hierro puro, el sodio, el oro puro y el grafito son elementos. En cambio, el agua, el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el benceno y la sal o cloruro de sodio son compuestos, ya que están formados por la unión de uno o más elementos químicos. Veamos qué son las mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, es decir, que conservan sus propiedades individuales. Veamos este video. ¿Te quedó alguna duda? Veámoslo nuevamente. ¿Notas cómo se separan los componentes de esta mezcla? A diferencia de las sustancias puras, las mezclas se pueden separar mediante procesos físicos. En la mezcla del video, hierro de arena, puede utilizarse la propiedad del magnetismo que presenta el hierro para ser separado de la arena. Las mezclas se clasifican en dos grupos, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Podemos distinguirla de una sustancia pura porque los componentes tienen diferentes temperaturas de fusión o ebullición. Por ejemplo, sabemos que el agua natural hierve y tiene su punto de ebullición a los 100 grados Celsius. Una mezcla de agua con sal, o llamada también salmuera, no presenta esta misma propiedad, ya que su punto de ebullición no son los 100 grados Celsius. Allí es posible determinar si estamos en presencia de una sustancia pura o una mezcla. Las mezclas homogéneas también se conocen con el nombre de disolución. Ejemplos de mezclas homogéneas en nuestra vida cotidiana pueden ser la salmuera, mezcla de agua y sal, una moneda compuesta de bronce, que es una mezcla de elementos, el acero, que es la mezcla de elementos como el hierro, el carbono y el níquel. Te invito a investigar cuáles son los elementos que componen el bronce. Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas presentan una composición no uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se llaman fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. En las mezclas heterogéneas, sus componentes se pueden separar de forma sencilla, es decir, con ayuda de alguna herramienta, pero sin necesidad de usar energía. Solemos decir que es posible su separación mecánica o también física. Dentro de este tipo de mezclas heterogéneas se encuentran las suspensiones y los coloides. Veamos qué son las suspensiones. Son mezclas heterogéneas que cuando están en reposo sedimentan. Esto quiere decir ordenarse en capas o estratos. Las mezclas heterogéneas llamadas suspensiones están formadas por partículas muy pequeñas, insolubles, que flotan en un medio líquido. Algunos ejemplos son los jugos de frutas y la sangre. En este ejemplo podemos observar los distintos componentes de la mezcla,
ya sea el agua o líquido que se ocupó para la preparación, ¿cierto? Y las semillas de la fruta con que se preparó este jugo. Veamos qué son los coloides. Están compuestos por partículas más pequeñas en comparación con las suspensiones. Sus partículas son de 10 a 10 nanómetros de diámetro. No se ven a simple vista. Necesitarían de un microscopio para separar sus componentes, pues presentan el efecto Tyndall, es decir, al pasar un haz de luz, las dispersan. Ejemplos de coloides en nuestra vida diaria serían las nubes, la espuma, la crema batida, cualquier tipo de emulsión, la mayonesa, el sol o una jalea. En resumen, la materia se clasifica de acuerdo a su composición química. Estas pueden ser sustancias, ya sean elementos formados por átomos iguales o compuestos formados por moléculas iguales, o también la materia puede encontrarse en tipos de mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas. Todo va a depender del aspecto, si podemos distinguir o no sus componentes. Bien, queridas y queridos estudiantes, hemos terminado esta cápsula de aprendizaje. Espero que les haya servido. No olviden copiar en tu cuaderno la clase de hoy. También no olvides realizar tu tarea y enviársela a tu profesor cuando hayas finalizado. Cualquier duda o consulta, házmela saber pronto. Un abrazo, cuídense mucho. Adiós.